día, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a resolver un circuito en electrodinámica de corriente continua. Esto está dirigido para los que están por rendir el ingreso a medicina, tanto en la Universidad de Mendoza como en la Universidad de Cuyo. Acá he dibujado un circuito, supongamos que esta es la fuente que me entrega 20 volts, más o menos, la vamos a suponer ahí, a 20 volts. Y el circuito parte la corriente, pasaría por una resistencia R1, después se bifurcan en dos ramas, que a su vez una de las ramas tiene un paralelo y en la otra están en serie. Lo primero que les doy como consejo es que ustedes nombren los paralelos, es decir, a este punto le voy a llamar A este punto le voy a llamar B, acá hay otro paralelo que le voy a llamar C y D. Y lo que es conveniente es ir haciendo circuitos equivalentes. Supongamos que la primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la resistencia total que ofrece el circuito? La resistencia total del circuito, yo voy a dibujar un circuitito equivalente, es decir, que tengo los 20 volts que saldrían hacia el punto B, ahí, acá tendría la R1, ¿bien? Y tendría que resolver este paralelo que sería entre C y D. Resolver ese paralelo entre C y D, recuerden que esa resistencia que va a haber entre el punto C y D sería 1 sobre la R4 más 1 sobre la R5, todo eso elevado a la menos 1. Esto lo puedo anotar como 1 sobre esta fracción. Es decir, que si yo considero que R4 me han dicho que es 15 volts y R5 30, lo que tengo que hacer entonces es la fracción 1 dividido 15 por un lado, más 1, la fracción dividido 30, que es la otra resistencia, y el resultado me va a terminar quedando 10. O sea, esto me quedaría que acá yo tengo una resistencia de 10, obviamente entre los puntos C y D. ¿Bien? De 10 ohm, por supuesto. Acá vendría el circuito, y en la otra rama, como están en serie R2 y R3, lo único que tengo que hacer es sumar. O sea, si R2 y R3 valen 10 cada una, significa que por acá voy a tener 20 ohms de resistencia entre esos dos puntitos. Bien, una vez que ya tengo eso, esta rama A y B están en paralelo, es decir, que mi otro circuito equivalente me quedaría entonces, que tendría la fuente, por supuesto, la R1 acá y una sola resistencia, que sería el paralelo entre estas dos. Es decir, que esa resistencia la tendría que hacer en la manera R 1 sobre 10 más 1 sobre 20 elevado a la menos 1. Entonces, si hacemos esto en la calculadora, nos va a quedar entonces, ahí voy chiquititos, 1 sobre 10 dijimos, 1 sobre 10, 1 sobre 20, era la otra. Igual, doy vuelta a mi resultado, que eso aproximadamente me va a quedar 20 tercios. Es decir, que yo tendría 20 tercios de ohm, tomando todos los decimales en esa resistencia. Y por último tendría que sumar R1 y R2, o sea que la resistencia total para este circuito sería entonces lo que vale R1, que son 5, más los 20 tercios que me dio ese paralelo. Si a esos 20 tercios entonces le sumo 5, esto me termina quedando 35 tercios. 35 tercios, que lo voy a pasar a decimal por una cuestión nada más de considerar, sería 11,66 periódico, así que le voy a poner aproximadamente 11,67 ohm de resistencia total. Supongamos en alguno de estos circuitos que nos piden alguna intensidad en particular, supongamos que nos están pidiendo cuál es la intensidad que pasaría, bien, por I4, o sea, como para completar el circuito, es decir, che, ¿cuánto vale la intensidad que pasa por la resistencia 4? Para saber eso de cuánto es la resistencia que pasa por la 4, lo primero que tengo que hacer es calcular qué intensidad de corriente va a salir de la fuente. Para eso se denomina intensidad total. Es decir, voy a ir borrando algunas cositas. RC10 ya lo pongo, entonces la intensidad total que tendría este circuito sería, que la intensidad total sería el voltaje que me entrega la fuente, que son los 20 volts, dividido la resistencia total, que sería 11,67. Es decir, que si a 20 lo divido por 11 puntos
667, vamos a poner un poquito más de decimales, nos quedaría aproximadamente 1,71 amperes. Bien, esa es la intensidad que sale por acá, o sea, por acá vienen 1,71 amperes. Cuando llegan a este punto, parte de la intensidad va a ir para atrás y parte va a ir para el otro lado. Es decir, que la caída de potencial en CD, pues yo necesito saber cuánto vale la I4. Y la I4, aunque no lo crean, la I4 sería la caída de potencial que tengo en el punto CD sobre la resistencia 4. Eso es lo que me va a permitir a mí calcular cuánto vale la intensidad 4. Entonces, para calcular la caída de potencial que tengo en el punto CD, recuerden que esa intensidad que viene por acá, viene por este lado, ¿ah? Entonces la caída de potencial en CD termina siendo la I que viene por este lado, sería la I4, ¿ah? Porque yo tengo la total acá, entonces tengo que averiguar cuánto es la caída de potencial. Para saber qué potencial le hay en VAB, que es el mismo que va a haber acá y el mismo que va a haber acá, o sea, porque el potencial en CD es el mismo que en VAB, yo podría decir que si la fuente me entrega 20 voltios, ¿cuánto cae en la resistencia 1? O sea que agarro la I total, la 1,71, y lo multiplico por lo que vale el R1, que es 5. Eso se llama el potencial que me queda para el paralelo. Es decir, que la caída de potencial que yo tendría en CD, entonces sería 20 menos 1,71 por 5. Y esto me da aproximadamente 11,45 voltios. 11,45 voltios. Entonces, ya sabiendo que esos 11,45 volts, la intensidad 4, que es lo que me están pidiendo, sería 11,45 dividido la R4, que la R4, como sabemos, vale 15 amperes, 15 ohms. Entonces, si el 11,45 volts lo divido por 15 ohms, eso me va a quedar que la intensidad de corriente que circula por esa resistencia es de aproximadamente 0,76 amperes, 76,3 amperes. Bueno, así podría pasarme un buen rato buscando la intensidad en todas las corrientes, pero recuerden que resolver un circuito y encontrar las intensidades en cada una de las ramas, o bien para determinar las potencias en cada una de las ramas, requiere su tiempo. Es decir, es conveniente siempre haciendo circuitos equivalentes, buscar las caídas de potencial en cada paralelo, y para eso tengo que buscar la intensidad que va a llegar de corriente a cada paralelo y poderla multiplicar. Esto fue un atajo básicamente, es decir, el potencial que hay en CD, se lo repito, son los 20 que me entrega la fuente, menos lo que cae la corriente cuando pasa por R1. Eso me quedaría el voltaje para los puntos A y B. Recuerden que en la electricidad, si a mí me dan 20 volts, se los tenemos que de alguna manera consumir esos 20 volts a la hora de hacer. O sea, si me entrega 200 watts de potencia el circuito, esos 200 watts se tienen que consumir en todos los elementos que son consumidores, ya sea disipativos o bien consumidores mecánicos. Chicos, muchísimas gracias y los veo para la próxima.